un buen termómetro, un buen medidor para ver qué clase de personas somos en lo humano y sobre todo en la vida cristiana como hijos de Dios, como discípulos y seguidores de Jesús, el compasivo, como nos ha dicho el Evangelio, es precisamente la compasión. Y la compasión es un sentimiento muy a lo profundo del corazón y que también nos hace ver claro que nos provoca tristeza. Pero la compasión, distinta a la lástima, es activa. La lástima es pasiva. La compasión mueve a hacer algo por aquella persona que está en sufrimiento, por aquella persona que está en necesidad, por aquella persona que necesita ayuda, mientras que la lástima nos deja solo en el lamento y, como se dice popularmente, con lágrimas de cocodrilo, pero no hacemos nada por el hermano que sufre. Y por eso repito, un buen medidor, un buen termómetro para ver qué clase de personas humanas somos, para ver qué clase de cristianos somos, si de nombre o de verdad por nuestros hechos, es la compasión, que nos mueve, que nos orienta, que nos lleva a hacer algo para ayudar a la persona que está sufriendo. Obras son amores, lo demás son mentiras, por mucho que hablemos. Por eso la compasión es activa. Y cabalmente de esto nos habla hoy la palabra de Dios. Fíjense cómo la primera lectura de la carta a los Hebreos nos dice: no endurezcan el corazón, porque corazón endurecido no se mueve. No se mueve ni se abre a la fe por más que Dios se manifieste, y no se mueve para ayudar al hermano, porque también en el hermano que sufre, en el hermano necesitado, ahí nos está hablando el Señor. El Señor no nos va a hablar por teléfono. El Señor no nos va a mandar un WhatsAppazo. La realidad de la voz del Señor está en el hermano, sobre todo en el pobre y en el que más sufre. Y por eso la carta a los Hebreos, poniéndonos como ejemplo a Jesucristo, que abre el camino, que abre la brecha y que Él es camino para salvación, nos está exhortando y nos está animando a que nos ayudemos unos a otros. Porque gente que no se ayuda nunca sale de los problemas.
Y hablando en salvación, tampoco se salva. ¿Por qué? Porque le faltó la obra del amor y por eso su fe es muerta. Y el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta a Cristo el compasivo, y eso es precisamente lo que San Marcos dice, que Jesús fue compasivo. Ante el leproso, Jesús, dice San Marcos, se compadeció. Y por eso se acercó. El leproso en el pueblo de Israel era una persona que moría socialmente. Lo expulsaban de la comunidad. No solo estaba enfermo en su carne por esa enfermedad, ¿verdad? No había los avances de la ciencia de hoy, donde el leproso se iba deshaciendo en vida. Yo no sé si ustedes habrán visto alguna vez a un leproso, y no sé si en Guatemala todavía está el leprosario, ahí en la zona 6, pero la persona se va deshaciendo, va botando su carne y tarda años, es un sufrimiento enorme, pero era expulsado de la comunidad en los tiempos de Jesús, tenían miedo a la lepra. Y se pensaba que el que era leproso estaba así por ser pecador. La gente también lo acusaba. Antes con el SIDA pensaba que era solamente por inmoralidades, pero también puede ser por una transfusión de sangre. Hay distintas causas. Y cuando la gente se enferma, a veces nosotros la señalamos. Ahorita con el coronavirus tenemos que ser prudentes, evitar las aglomeraciones porque no sabemos cómo está la cosa. Usar lo que todos tienen ahorita en la iglesia y tengo yo. No es bonito, pero es necesario usar la mascarilla y guardar el distanciamiento social, porque tenemos un enemigo invisible. ¿Quién ve el virus que ocasiona el coronavirus, el COVID-19? Nadie lo ve. Cuando uno menos siente, ya lo tiene. Ayer me llamó mi compañero de estudios en el seminario, que no se que después ya no siguió, lleno de coronavirus, él y su esposa, y no sabe dónde lo agarró, y se cuida bastante. Pero a un hermano enfermo de coronavirus no podemos señalarlo, recemos por él. Y porque nos cuidamos, usamos mascarilla, no solamente por nosotros, sino también por el hermano. El usar mascarilla en estos tiempos es un acto de compasión, es un acto de caridad, es un acto de justicia. Y miren qué sucede en el Evangelio. Jesús, movido por compasión, no huyó del leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme, porque a veces hasta abusivos somos para pedirle a Dios y para pedir un favor a la gente. Señor, si quieres. Y la respuesta de Jesús: sí quiero. Y nos dice el Evangelio que inmediatamente se curó. El amor, que es fruto
del amor que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros tenemos a Dios y tenemos a los demás, porque la balanza del amor que nosotros decimos tener a Dios es el prójimo. ¿Cuánto amo al prójimo? Así también amo a Dios. Y por eso Jesús salió de sí mismo. ¿Cuántas veces, mis hermanitos y hermanitas, nos quedamos nosotros encerrados en nuestro egoísmo, encerrados en nuestros miedos al qué dirán, y no hacemos la justicia, y no hacemos la caridad, y no nos movemos a compasión con el hermano necesitado? En el día del juicio seremos medidos, en el día último, en la regla del amor. Y seremos pesados en la balanza del amor y de la compasión. Ojalá que no nos falte peso, mis hermanos. Porque a veces pasa que se ve una persona gorda, pero no pesa nada. Es bofo. Ojalá que nosotros no seamos bofos en el amor. Y sobre todo en estos tiempos, miren, en que caras vemos pero corazones no sabemos. Y hay gente que no habla de sus necesidades, pero hay algunos que aunque conozcamos la necesidad del otro, no nos movemos a compasión. Pobrecito. Palabra vacía, palabra sin sentido. Ojalá que todos tengamos compasión, empezando por nuestras autoridades. Lo que ha faltado a nuestros en todos estos años de gran miseria y de gran corrupción es que desgraciadamente nosotros mismos ponemos a esa gente que no es compasiva. Porque si fueran compasivos, empezaran por ser honrados y aprovechar los recursos que Guatemala tiene para solucionar los grandes problemas que hay, agrandados por el desempleo que hay. Es vergonzoso que Guatemala ocupe el primer lugar en niños desnutridos. Esto da vergüenza. Y por eso nos indignamos. La compasión mueve también al sentirse uno indignado, pero también al hacer algo en lo que dependa de nosotros por ayudar al hermano. Que Jesús, que es el camino que nos está mostrando hoy, cómo la compasión, fruto del amor, es lo que nos hace verdaderamente cristianos, nos dé siempre la fuerza para amar. Los pecados más grandes que nosotros a veces tenemos, mis hermanos, son los pecados de omisión. Omitimos hacer el bien. Nos damos cuenta que el hermano está necesitado y no hacemos nada. Que el Señor nos ayude, nos ilumine para comprender, pero sobre todo que agrande en caridad y justicia el corazón de cada uno de nosotros.